Mientras limpiaba la casa, descubrí una cámara oculta en mi dormitorio. En ese instante, mi corazón pareció salirse del pecho. Me quedé congelada, mirando la cámara como si fuera a cobrar vida y atacarme. Quizás vi demasiadas películas de terror y ciencia ficción, pero el impacto fue real. Cuando finalmente reaccioné, la tomé con las manos temblorosas y una ola de pánico me envolvió. ¿Quién la puso ahí? ¿Cuánto tiempo llevaba en mi habitación? ¿Por qué? Vivo sola. El pensamiento de que alguien me estuviera observando en mis momentos más privados me revolvió el estómago. Busqué en internet qué hacer al encontrar una cámara oculta, y el primer consejo fue salir de la casa de inmediato. No necesité que me lo repitieran. Agarré lo esencial y salí corriendo como si mi vida dependiera de ello. Conduje directamente a la comisaría y explicar la situación al oficial de turno fue una de las conversaciones más extrañas de mi vida. Sin embargo, tomaron mi denuncia en serio y un agente me acompañó a casa para revisar si había más dispositivos ocultos. No encontraron nada más, pero la sensación de invasión no desaparecía. Demasiado asustada para quedarme sola, llamé a mi mejor amiga Mía y me refugié en su casa. Al día siguiente, decidí contarle todo a mi esposo, Carlos, quien está en el ejército y destinado en otro estado. No quise llamarlo en medio de la noche y esperé hasta la mañana. Cuando le conté, hubo un largo silencio antes de que dijera, Dave, esto no solo es aterrador, es peligroso. ¿Y si tienes un acosador? Mis pensamientos se dispararon. ¿Alguien me estaba siguiendo? ¿Debía revisar mi auto en busca de rastreadores? Carlos intentó calmarme y, tras hablar un rato, sugirió algo que temía, quedarme con su familia hasta que resolviéramos esto. No voy a mentir, la idea me incomodaba. Su madre, Ana, y yo nunca hemos sido cercanas. Siempre he sentido que me juzga en silencio. Pero Carlos tenía razón. No podía quedarme en casa de Mía para siempre, y mucho menos volver a mi casa con la incertidumbre de quién había puesto esa cámara. Así que le pedí a Carlos que hablara con su madre y le explicara la situación. Para mi sorpresa, Ana fue amable. Me llamó y me dijo, Dave, empaca tus cosas y ven de inmediato. No deberías estar sola. Me quedé en su casa una semana, hasta que sentí que podía regresar a la mía. La policía estaba investigando y tratando de rastrear la cámara hasta su dueño. Aunque intenté actuar con normalidad, cada crujido o sombra me hacía saltar. Una semana después, recibí una llamada de Ana. Estaba frenética. Me gritaba que la policía se había llevado a su hijo menor, Marco, de 16 años, y que era todo mi culpa. A lo lejos, podía oírlo llorar. Corrí a la estación de policía y allí supe la verdad. La dirección IP de la cámara estaba vinculada al portátil de Marco. No podía creerlo. Marco. El dulce Marco que siempre fue amable conmigo. Ana estaba furiosa. Carlos, aunque conflictuado, me pidió que lo reconsiderara. Dave, solo es un niño. Cometió un error estúpido. Pero esto no era algo que podía simplemente deshacerse. Había un informe policial en marcha. Marco terminó con 100 horas de servicio comunitario, y su historial quedaría limpio al ser menor de edad. No fue el peor escenario, pero me dejó con una sensación amarga. Lo peor de todo es que Marco nunca se disculpó ni me miró a los ojos. 3 meses después, Marco apareció en mi puerta. Parecía nervioso. Pensé que finalmente venía a disculparse, pero lo que me dijo me dejó helada. Yo no fui. Mamá me hizo comprar la cámara. Según Marco, Ana le pidió la cámara diciendo que era para su oficina. Él no sospechó nada hasta que todo explotó. Cuando se enteró de la investigación, Ana le aseguró que no le pasaría nada porque era menor de edad, pero que si descubrían la verdad, ella podría ir a prisión. No sabía qué hacer con esa información. Carlos regresó a casa y le conté todo. Marco está mintiendo. Mamá nunca haría algo así, me dijo, pero cuando confrontamos a Ana, todo salió a la luz. Marco, entre lágrimas, le suplicó que dijera la verdad. Ana, finalmente derrotada, admitió, sí, fui yo. Su justificación fue absurda, quería asegurarse de que yo no escondía nada, que era buena para Carlos. Carlos estaba devastado. Apenas podía hablar. No sé qué pasará ahora con su relación con ella. Luego, todo se volvió a complicar. Una semana después, Marco apareció en mi puerta con una maleta. Mamá me echó, me dijo. Ana estaba furiosa porque Carlos había cortado comunicación con ella y la culpaba a ella. Ahora, Marco se queda conmigo. Carlos pronto será destinado al extranjero, y aunque esta situación es surrealista, sé que Marco necesita estabilidad. Ana ha intentado contactarnos, pero Carlos la está ignorando. No sé en qué terminará todo esto, pero al menos sé una cosa, no puedo volver a confiar en Ana, y no voy a fingir que todo está bien. Miré a Marco con una mezcla de incredulidad y agotamiento. Todo este tiempo había creído que él era el responsable, que él había cruzado esa línea imperdonable. Pero ahora, la verdad era aún peor de lo que jamás imaginé. Ana.
No podía procesarlo. No podía entenderlo. La mujer con la que había compartido tantos momentos, con la que me había reído, la que había estado en mi casa, jugando el papel de esposa devota y madre protectora, era en realidad la mente detrás de todo esto. Sentí el estómago revuelto, como si la realidad se estuviera desmoronando a mi alrededor. Marco seguía llorando, y aunque parte de mí aún tenía rencor por todo lo que pasó, ya no podía verlo como el villano de esta historia. Era solo un chico, atrapado en algo mucho más grande de lo que podía manejar. Se había quedado en silencio demasiado tiempo por miedo, por lealtad, por amor a su madre. Pero ahora me lo estaba diciendo. Ahora me estaba dando la verdad. Respiré hondo, tratando de ordenar mis pensamientos. Había tantas preguntas, tantos cabos sueltos. ¿Por qué Ana haría algo así? ¿Qué esperaba obtener de esto? ¿Por qué arriesgarse de una manera tan absurda y enfermiza? ¿Tienes pruebas? Pregunté finalmente, mi voz apenas más que un susurro. Marco levantó la cabeza, su rostro rojo y lleno de lágrimas. No. Solo lo que me dijo. No sé cómo probarlo. Cerré los ojos por un momento, sintiendo la presión en mi pecho. No iba a ser suficiente. Nadie le creería sin pruebas. Nadie me creería a mí si intentaba acusar a Ana sin algo concreto. Y después de todo lo que había pasado, ¿qué posibilidades tenía de que alguien tomara mi palabra en serio? Tengo que pensar en esto, dije finalmente. Marco asintió, limpiándose la cara con las mangas. Se veía derrotado, como si esperara que lo echara de mi casa en cualquier momento. Pero no podía hacerlo. No después de todo esto. Marco, suspiré. Aprecio que hayas venido a decirme la verdad. Pero esto cambia todo. Se mordió el labio, sin decir nada. Finalmente, se puso de pie, inseguro, esperando que dijera algo más. Pero yo no tenía más palabras. No en ese momento. Cuando salió por la puerta, me dejé caer en el sofá, mirando al techo, con la mente atrapada en un torbellino de pensamientos. La verdad estaba ahí. Pero ahora, ¿qué demonios iba a hacer con ella? Después de toda la revelación y el caos en la cena con Ana, Carlos y yo regresamos a casa en un silencio sepulcral. Desde entonces, las cosas han estado en una especie de limbo extraño. Carlos está devastado, se nota que aún no puede asimilar que su propia madre haya hecho algo así. No solo se siente traicionado, sino que también le pesa el haberla defendido con tanta firmeza al inicio. Por mi parte, estoy agotada en todos los niveles posibles. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que fingir que todo está bien ya no es una opción. Durante la última semana, Carlos y yo hemos tenido muchas conversaciones difíciles. Le dejé claro que no estoy lista para volver a hablar con Ana, y honestamente, no sé si alguna vez lo estaré. Él entiende mi postura, pero puedo ver cuánto le duele. Ana siempre fue su mayor apoyo, su confidente, y ahora siente que cualquier decisión que tome será una traición a alguien. Es un dilema del que no puede escapar. Y luego, anoche, la situación escaló de una manera que nunca imaginé. Eran las 6 de la tarde, Carlos estaba en la ducha y yo revisaba mi teléfono en la sala cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Marco, con una bolsa de viaje y su mochila colgando de un hombro. Su rostro estaba rojo, como si hubiera estado llorando. Antes de que pudiera decir algo, simplemente dijo, «Mamá me echó». Lo hice pasar y le preparé un vaso de agua mientras se sentaba en el sofá. Le pregunté qué había pasado, y al principio se mantuvo en silencio, jugando nerviosamente con el borde de su camisa. Luego, finalmente habló. Después de que Carlos dejó de responderle las llamadas, Ana empezó a ponerse cada vez más nerviosa y agresiva en casa. Marco dijo que trató de mantenerse al margen, pero anoche todo explotó. Ella entró a su habitación y empezó a gritarle, diciéndole que era un traidor, que había arruinado la familia, que todo lo que había pasado era su culpa. Él intentó calmarla, intentó explicarle que solo quería hacer lo correcto, pero ella no quería escuchar. Y luego, las palabras que lo destruyeron, «Si tanto te importa ella, vete con ella». Ana tomó una bolsa y empezó a meter su ropa a la fuerza, lanzándosela y gritándole que se fuera. Marco dijo que intentó hablar con ella una última vez, pero ella ni siquiera lo miró. Así que tomó sus cosas y salió. Yo estaba en shock. No podía creer que Ana realmente hubiera echado a su propio hijo. Marco solo tiene 16 años. Es un niño que, sí, cometió errores, pero que al final solo intentó hacer lo correcto. Y su propia madre lo rechazó por ello. Cuando Carlos salió de la ducha y lo vio ahí, se congeló. No dijo nada al principio, solo miró a Marco y luego a mí. Finalmente, se acercó, se sentó junto a su hermano y le puso una mano en el hombro. Marco empezó a llorar de nuevo. «No sé qué hacer», dijo entre sollozos. «No tengo a dónde ir». Carlos y yo nos miramos en silencio. No teníamos que decir nada para entendernos. Claro que podía quedarse con nosotros. No había otra opción. Así que aquí estamos ahora.
Marco está en la habitación de huéspedes, todavía un poco temeroso, pero al menos sabe que no está solo. Carlos está más callado que nunca, procesando todo lo que ha sucedido en cuestión de días. Y yo simplemente estoy tratando de mantenernos a todos a flote. No sé qué vendrá después. No sé si Ana intentará contactarnos o si esto es un punto de no retorno. Pero sé que, pase lo que pase, Marco no está solo. Y eso es lo único que me da un poco de paz en este momento. Los actualizaré si algo más sucede, pero honestamente, ya no sé qué esperar. Después de todo lo que ha sucedido con Ana, la vida ha comenzado a estabilizarse para Marco, Carlos y para mí. Marco llegó a nuestra casa después de que Ana, furiosa, lo echara al descubrir que había confesado la verdad. No podía creerlo. Su propia madre lo abandonó simplemente por haber dicho la verdad. Cuando Carlos salió de la ducha y vio a su hermano en el sofá con una bolsa de viaje y su mochila, no hizo preguntas. Solo le puso una mano en el hombro y le dijo que podía quedarse el tiempo que necesitara. Desde ese momento, Marco pasó a formar parte de nuestro hogar. Preparamos el cuarto de invitados para él, le hice algo de cenar, y Carlos y yo nos quedamos despiertos hasta tarde tratando de asimilar todo lo que estaba pasando. Carlos dejó de responder las llamadas y mensajes de Ana, que no dejaba de intentar contactarlo. En un momento le suplicaba perdón y en el siguiente lo acusaba de traicionarla. Pero Carlos no quería hablar con ella. Estaba demasiado herido y asqueado por todo lo que había hecho. Justo en medio de todo esto, su trabajo lo llevó al extranjero, dejándome al cuidado de Marco, algo que acepté sin dudar. No me molestaba su presencia, al contrario, sentía que debía ayudarlo a recuperar algo de normalidad en su vida. Pero sabíamos que no podíamos simplemente dejar esto atrás sin más. Ana debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Después de pensarlo bien, Carlos y yo decidimos informar a las autoridades sobre lo que realmente había sucedido. Marco también prestó declaración y la policía comenzó a investigar. Ana pronto se enteró de que estábamos procediendo legalmente en su contra. Intentó comunicarse con nosotros por todos los medios, pero seguimos las recomendaciones de la policía y no respondimos. Los siguientes días fueron una tormenta de eventos. Se presentaron pruebas que demostraban la culpabilidad de Ana, incluyendo mensajes incriminatorios que aún conservábamos. La evidencia fue suficiente para que enfrentara cargos no solo por invasión de privacidad, sino también por manipulación y abuso emocional hacia su propio hijo. Como resultado, Ana recibió una sentencia de 90 días en prisión, más 6 meses adicionales por haber involucrado a Marco en su intento de evadir la justicia. También perdió su trabajo y la custodia de su hijo. No fue suficiente para todo lo que hizo, pero al menos significó algo de justicia para Marco. Con la custodia legal de Marco en nuestras manos, lo cambiamos de preparatoria. No queríamos que siguiera sufriendo por los rumores y el bullying que había enfrentado en su antigua escuela. Un nuevo comienzo era lo mejor para él. Ahora, Marco está mucho más tranquilo, sin la carga de su pasado pesando sobre sus hombros cada vez que entraba en un aula. Carlos sigue en el extranjero, pero lo mantengo al tanto de todo lo que sucede. Aún le cuesta aceptar lo que su madre hizo, pero al menos siente que las cosas se resolvieron de la mejor manera posible. Por mi parte, ahora que Marco está bajo mi cuidado, no me siento tan sola. He aprendido más sobre él y hasta ha intentado enseñarme a jugar sus videojuegos, aunque debo admitir que no entiendo nada. Esto, de alguna manera, me ha preparado para el futuro, cuando llegue el momento de formar mi propia familia. Aunque esta historia comenzó como una pesadilla, ahora tiene un final un poco más feliz. Hemos encontrado un nuevo equilibrio y, aunque el dolor de lo sucedido aún está presente, estamos avanzando un día a la vez, con la certeza de que dejamos atrás una situación tóxica para crear un futuro mejor.